¿Quieres saber cómo tener tus escenas mucho mejor ordenadas en OBS? ¿Quieres poder usar la misma fuente en diferentes sitios con diferentes filtros y que no tengas problemas? Quédate por aquí porque te voy a mostrar cómo puedes hacer todo esto en OBS y hacer que tu producción suba de nivel. Uno de los problemas más comunes que te puedes encontrar en OBS cuando no tienes una buena organización de escenas y de fuentes es cuando quieres crear una escena nueva o quieres repetir alguna cosa en otra escena, sobre todo porque tú ahora mismo seguramente lo estarás haciendo copiando y pegando cosas de una escena a otra porque es lo más habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres modificar alguna cosita tienes que ir a todas las escenas donde tienes esa cosita y modificarla a mano, ¿no? Entonces es un poquito tedioso, se vuelve un poquito complicado. Otro de los problemas que te puedes encontrar es cuando, por ejemplo, quieres utilizar tu cámara en diferentes escenas con diferentes filtros o diferentes máscaras, o recortarla de manera diferente. Esto se puede volver un poquito complicado, sobre todo porque cuando tú aplicas un filtro directamente sobre una fuente, da igual dónde la pongas que va a mantener ese filtro. Entonces, hay una cosita que se puede hacer en OBS que es el concepto de anidar escenas. Esto es coger una serie de fuentes, meterlas en una escena y esta escena insertarla en otra escena que es la que vas a utilizar al final. Esto lo que hace luego es que cuando quieres modificar alguna cosa de esas que tienes reutilizables, lo haces en un solo sitio y se aplica en todas las escenas donde lo estés utilizando. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer esto desde cero. Empezaremos a crear unas escenas totalmente desde un OBS vacío. Primero lo haremos bastante básico y luego lo modificaremos para que utilice escenas anidadas. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues aquí tenemos el OBS vacío, tenemos la escena que viene por defecto y no tenemos fuentes. Vamos a crear nuestra primera escena, vamos a renombrar la que viene por defecto, le llamaremos juego y añadiremos un par de fuentes. En mi caso voy a añadir una captura de pantalla, siendo esta mi pantalla derecha en formato vertical, nos sirve para el ejemplo, y luego yo voy a añadir una fuente multimedia ya que no tengo la cámara conectada a este dispositivo. Entonces vamos a poner la cámara por aquí, me escojo mi archivo de cámara, lo pongo en bucle y ya lo tendríamos aquí encima. Aquí lo normal es hacer la cámara más pequeña y tenemos la pantalla por detrás. Y esto sería la base para una escena de juego. Luego tendríamos que crear más escenas. Vamos a crear una segunda escena que le vamos a llamar reaccionando. Y esta básicamente tendrá un poco más de lo mismo, una captura de pantalla. Vamos a añadir la que ya hemos puesto, que estará de fondo. Igual esta está más pequeña en esta escena, por cambiarlo un poco. Imaginemos que está así y vamos a añadir la cámara de nuevo en la fuente multimedia. Escogeremos la existente y la pondremos también en el rinconcito de arriba a la derecha. Vamos a añadir una escena más. Vamos a poner una escena que sea charlando, en la que básicamente lo único que vamos a ver va a ser la cámara. La añadimos como fuente existente. Y estas serían tres escenas muy básicas que nosotros podríamos tener en nuestro OBS. Como podéis ver, tenemos una escena que se llama juego, que tiene captura y cámara, en este caso, reaccionando, que tiene lo mismo, y charlando, que tiene solamente la cámara. Ahora, para poder simplificar todo esto, lo que se suele hacer es crear una escena anidada. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, aquí una escena que le llamaremos cámara principal, por ponerlo de alguna manera. Y aquí vamos a añadir la fuente multimedia que yo he puesto en mi caso, que sería mi cámara, como única fuente disponible, ¿vale? Entonces nosotros lo que tendríamos que venir ahora es a las escenas donde tenemos la cámara y sustituir la fuente multimedia por la escena. Os voy a enseñar el por qué se hace de esta manera, lo comentábamos un poco en la introducción del vídeo, pero bueno, si yo aquí quisiera añadir un filtro a la cámara y le pusiéramos, yo que sé, una corrección de color, por ejemplo, y le cambio, pues lo pongo así más brillante, lo pongo más saturado y demás, aceptamos, en el resto de escenas tendré la cámara de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo lo hago sobre la escena de la cámara principal en vez de la fuente multimedia, vamos a eliminar el filtro de la fuente multimedia. Si yo lo aplico sobre la cámara principal y le damos a filtros y hacemos una corrección de color, imaginemos que lo saturo, que lo pongo así, yo que sé, pues ponerlo de alguna manera. Yo ahora mismo la cámara la tengo normal en el resto de escenas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, en la de charlando, utilizar la que tengo con el filtro, borro la fuente multimedia, le doy a añadir nueva escena, escogemos la cámara principal y le damos a aceptar. Esto vendría a ser la manera más cómoda de poder trabajar con fuentes que quieres tener con diferentes efectos. Luego también tiene su utilidad para tema de organización de escenas. Imaginemos que queremos crear una cámara con marco, por ejemplo, ¿no? Con marco
para dentro del juego, para reaccionando. Y aquí haríamos un poquito más de lo mismo. Escogeríamos la fuente de vídeo que necesitamos, en este caso sería la cámara. La voy a hacer más pequeña, para un tamaño que luego reutilizaremos en otras escenas. Y voy a añadir una nueva escena de origen de color para hacer un marco virtual, llamémosle, ¿vale? La cual vamos a tener que colocar por debajo de la fuente multimedia para que esté por debajo. Le añadiremos a la cámara un pequeño marquito así. Y ahora nosotros podríamos utilizar esta escena como marco para, por ejemplo, la escena de juego. Vamos a eliminar la cámara que tenemos aquí. Le damos a añadir escena y podremos escoger aquí nuestra cámara con marco. Y esta luego la podemos mover, le podemos cambiar el tamaño, lo que nosotros queramos, ¿vale? Pero esto sería una manera bastante cómoda de poder hacer este tipo de cosas. Si lo añadimos también a reaccionando, eliminamos la fuente multimedia, añadimos la escena, cámara con marco, la podemos colocar también en su posición, le podemos dar un tamaño más adecuado si es que queremos que sea un poquito más pequeña y más o menos así ya lo tendríamos. Ahora, la utilidad de todo esto viene como cuando, por ejemplo, quieres cambiar el marco. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el marco, me vengo aquí al origen de color, le pongo otro color, le doy a aceptar y automáticamente ya la tengo actualizada en las otras dos escenas. Esto realmente lo puedes hacer sin hacer una escena anidada, pero si tú quisieras, por ejemplo, añadir una fuente nueva o eliminarla para que se replique en todas las otras escenas, ahí ya cambia un poquito el tema. Entonces, si por ejemplo añadimos aquí una nueva capa de texto y le ponemos, por ejemplo, hola, la podemos colocar donde queramos, lo pondré por aquí debajo, y ahora en el resto de escenas aparecerá el texto. Es verdad que ahí no se ve muy bien, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces cualquier cosa que vosotros añadáis en esa escena, automáticamente aparecerá en las otras donde lo estéis usando. Bien, pues una vez que tenemos claro el concepto de escenas anidadas, vamos a empezar con los truquitos, que son 3, básicamente para vuestra organización de escenas y fuentes en OBS. El primero de ellos es crear separadores para los diferentes tipos de escenas. Vamos a crear una nueva escena, le ponemos caracteres especiales, un título que nosotros nos resulte entendible y le damos a aceptar. Esta escena no tendrá contenido, simplemente nos servirá como separador de un tipo de escena a otra. En este caso solamente pongo el de fuentes de vídeo, pero ahora os voy a superponer las escenas que tengo yo en mi OBS, el que utilizo yo para hacer directos en Twitch, incluso para grabarme para YouTube, en el que veréis que tengo bastantes más combinaciones de cosas. En este caso tenemos solamente fuentes de vídeo y así lo vamos a dejar. El segundo truco sería para poder luego localizar escenas de manera bastante más cómoda. Esto se hace simplemente añadiendo un prefijo a cada una de las escenas, ya que cuando tú encuentras un listado de escenas, ya sea en Stream Deck, en el propio OBS, en un plugin, siempre os van a aparecer en orden alfabético, con lo cual es bastante importante que les deis un nombre si queréis ayudar a encontrarlas luego bien. Yo en mi caso las escenas las tengo puestas así, tengo llave, SC, llave, y lo hago con todas las escenas igual. Y luego las fuentes de vídeo pues lo haríamos con las iniciales también, por ejemplo, que podría ser FV. Entonces, como le pongo la llave delante, yo sé que esa llave siempre va a coincidir en el orden alfabético y me van a aparecer todas las cosas que empiecen con llave juntas. Y una vez que están todas renombradas, nos vamos a ir a insertar una nueva escena en Charlando para que veáis cómo aparecen. Entonces a mí me aparecen ya todas directamente aquí en orden alfabético. Cámara con marco, principal, la escena de juego, la escena de reaccionando y luego ya mis caracteres especiales. Esto es bastante práctico para poder encontrar luego las cosas de manera más sencilla. Y el último truco, que es el menos relevante, por decirlo de alguna manera, sería el tema de colorear vuestras fuentes. En las fuentes hay una cosa que podéis hacer, que no se puede hacer en las escenas, que es establecer un color. Yo, por ejemplo, en las escenas anidadas que tengo insertadas, les doy un color azul celeste y en las escenas de vídeo o en las fuentes de vídeo les tengo puestas un color rojo. Esto luego cada uno tiene sus esquemas de colores que le pueden funcionar. Esto a mí me sirve simplemente para poder identificar de un plumazo y sin tenerme que leer los títulos de las fuentes de qué es cada una, de qué tipo es. Espero que los consejos os hayan sido de utilidad. Esto puede hacer que vuestro OBS se quede fresquísimo. Y nada, recordad que me podéis apoyar en el canal con un solo clic aquí debajo, dándole ahí al like ahí bien fuerte. Me podéis comentar, preguntar o sugerir lo que queráis aquí abajo en la caja de comentarios. Podéis suscribir, darle a la campanita si queréis para recibir nuevas notificaciones de vídeos que vaya subiendo. Nada, pues lo dejaremos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.